no se queda en lo estrictamente rudimentario de bombo, tacho, bombo, tacho, bombo, tacho, sino que explora mucho más el instrumento y hace que sea una ejecución musical. Hoy vamos a escuchar y analizar particularmente a la baterista japonesa súper jovencita que se llama Yoyoka o Yoyoka, si lo estoy pronunciando mal, corregime debajo en los comentarios, haciendo un cover de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, cuando tenía 8 años. 8 años nada más. Esto fue hace algunos años, ahora creo que tiene 12 o 13, pero tengo muy buenas referencias de ella y de hecho la vimos en un video que analizamos recientemente tocando con otros jóvenes que son grandes promesas del rock. ¿Qué dice así? Fíjate todo el groove que tiene esta pequeña que tenía y que seguramente ahora tiene muchísimo más desarrollado. Fíjate que la batería es de dimensiones mucho más grandes que ella y sin embargo está ahí con toda la fuerza golpeando con todo el rock como si tuviera años y años de experiencia. Es algo tremendamente admirable, así que avancemos un poco más para ver cómo se desarrolla baterísticamente a lo largo de la canción. Fíjate cuánta precisión que tiene, cuánto groove, no le erra ni a un solo golpe por ahora y calculo que no lo hará a lo largo de toda la canción por todo lo que me han comentado en los otros videos de rock que tenemos en el canal, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate además los pequeños rudimentos y yates que introduce en el medio. No está haciendo una batería cuadrada, sino que está haciendo realmente una batería de rock, que es lo que nos gusta escuchar cuando escuchamos una canción de rock, por supuesto, ¿no? Metió redoble de bombo y todo. Y fíjate, claro, me acabo de dar cuenta que en la esquina inferior izquierda está enfocándose, tiene doble pedal para golpear el bombo y está con medias. Y el pie lo tiene inclinado incluso, ni siquiera llegaba a apoyarlo completamente. Una maravilla. Qué ductilidad que tienen estas jóvenes personas que a tan temprana edad tienen toda esta facilidad completamente envidiable para poder dominar un instrumento y ser musicales, porque no es solamente dominio técnico, sino que también implica poder decir, transmitir algo a través de lo que se está ejecutando, porque no es simplemente algo técnicamente aplicado o indicado, sino que es algo que dice algo, etcétera. Y además está súper concentrada ahí sin ningún tipo de inconvenientes. Perdón que fragmente el video, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo proceder de esta manera. Cualquier otra recomendación sobre Yoyoka, ya sea un cover o canción original, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y asimismo cualquier otra joven promesa del rock internacional, porque muchos dicen que el rock ha muerto y sin embargo cada día vemos que aparecen nuevos artistas dedicados a este maravilloso rubro como es el rock dentro de la música y de hecho tenemos muchas bandas en sintonía como Band-Maid, The Warning y otras tantas que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que puedas embeberte de la maravillosa música que todavía habita en este mundo. Qué buen feel que metió, qué buen feel. Fíjate cómo está con el hi-hat abierto, pa, 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 y después y hasta con una sonrisa en la cara, lo tiene todo muy naturalizado. Ahí es cuando se nota cuando un músico es profesional, cuando tiene la habilidad de mostrar que en realidad es muy fácil lo que está haciendo. Cuando uno con 2 dedos de frente puede decir que es algo tremendamente complicado, porque es muy difícil dominar un instrumento, sobre todo una batería que tiene que tener una sincronía fina muy interesante entre las 2 manos y los 2 pies. No es poca cosa, no es poca cosa. Y hasta tuvo que pararse para poder sujetar el platillo. Me encanta esto. Voy a adelantar un poco el video, vamos a avanzar un poco más para ver otros rudimentos de Yoyoka, pero hasta ahora es fenomenal. Así que es un gran descubrimiento para mí. Sé que es, por lo que estuve viendo, muy conocida internacionalmente, pero yo llegué hace poco gracias al análisis del cover de Histeria, de la canción de Muse que hicimos en el canal, que si no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y muchos me hicieron el comentario de esta baterista que era tan particular y que yo veía que tocaba fenomenal y ahora quería hacer un video dedicado a su expertise, básicamente.
qué ductilidad que tiene para meter todos los ganchos uno atrás del otro sin moquearse, como decimos en Argentina, sin tener ningún tipo de prurito, va, toca, se desenvuelve completamente bien, sostiene todo el rock durante toda la canción, que como decíamos antes no es cosa para nada fácil, y la verdad que es muy entretenido de verla tocar también, ¿no? Hay como mucha gracia ahí, en el buen sentido, no porque sea gracioso, sino porque es muy agraciada, se nota que hace las cosas tremendamente bien, y uno puede no verla y dice, es un baterista con muchos años de experiencia, y cuando va al video dice... Es una criatura que está tocando maravillosamente bien el instrumento. Hermoso. Y hasta tiene todos los gestos característicos del baterista. ¿Viste? Cuando estaba ahí redoblando el ataque del bombo, tenía una mano acá arriba mientras la otra estaba con el platillo. Y acá arriba, simplemente manejando absolutamente todo. Me deja sin palabras esta muchacha. La verdad que es tremenda. Por favor, recomendame algún cover que vos, o alguna canción original de ella que vos consideres que se luce, que muestra absolutamente todo el potencial baterístico que tiene. Porque ya con esta muestra de una canción de Led Zeppelin uno puede dar cuenta de que no se queda en lo estrictamente rudimentario de bombo, tacho, bombo, tacho, bombo, tacho, sino que explora mucho más el instrumento y hace que sea una ejecución musical, artística del instrumento. Y viste como tuto, 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 está hablando a través del instrumento. Ahí cuando está tocando entre el redoblante, los toms y la chancha, cuando estaba pasando por uno y por otro, respetando específicamente todos los tiempos, hace que tenga un discurso musical muy interesante, porque como decíamos antes, no se agota en un acompañamiento cuadrado, como decimos muchas veces en el rubro, sino que habla a través del instrumento y eso es lo interesante, porque por eso también es tan reconocida de alguna manera, por lo que entiendo ahora, porque tiene una capacidad de hablar musicalmente a través del instrumento a muy temprana edad, porque es muy difícil hasta ergonómicamente para un niño o una niña poder tocar un instrumento de estas características que parece que ella no tiene ningún tipo de inconveniente al respecto. Esa, ahí como casi se le escapa el último platillo, pero fíjate cómo tuvo que pararse un poquito cuando estaba con el hi-hat y el redoble de bombo haciéndolo, todo maravillosamente bien. Me ha gustado muchísimo llegar a esta personita que ilumina el rock a nivel mundial hasta el día de hoy. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de rock and roll que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.